Mi nombre es Karen Flores, estudio en la Universidad Central del Ecuador, modalidad en línea, materia enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana. Vamos a hablar sobre textos académicos. ¿Qué es un texto académico? Un texto académico es un escrito formal que explica, analiza o presenta información de forma clara y ordenada para que otros puedan entenderlo y aprender de él. Un ejemplo es cuando hacemos un trabajo sobre la contaminación y lo entregamos en clase. Estamos elaborando un texto académico. Características principales del texto académico. En primero tenemos la objetividad, que presenta hechos y datos y no opiniones personales. Un ejemplo es, según un estudio, la contaminación aumenta en las ciudades con más tráfico. No decir me parece que. La claridad también es la información que debe entenderse con facilidad. Ejemplo, el agua contaminada puede causar enfermedades. La estructura lógica tiene introducción, desarrollo y conclusión. Ejemplo, primera parte presente del tema, después desarrolla ideas principales y la conclusión resumen de lo más importante. El lenguaje formal, uso de palabras respetuosas y precisas. El ejemplo es, en lugar de decir los chicos, deberíamos decir los niños o los estudiantes. Tipos comunes de textos académicos. El ensayo es una reflexión personal, pero con base en información y citas. También tenemos que es como por ejemplo, un desarrollo sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En informes, presentar datos, resultados o investigaciones. Es un ejemplo. Informe sobre los efectos del cambio climático en la ciudad. Reseña es una opinión crítica sobre el libro, película o artículo. Un ejemplo es la opinión sobre un libro de historia. Y el artículo científico académico publicado en revistas especializadas con citas y referencias. ¿Para qué sirven los textos académicos? Los podemos usar en trabajos universitarios, investigaciones, presentaciones orales, publicaciones científicas. Si participamos en un proyecto de investigación sobre salud, este trabajo será un texto académico que se debe redactar bien para comunicar sus hallazgos. Ya. ¿Cómo redactar un texto académico? Nuestro objetivo es conseguir una estructura clara y ordenada que facilite al lector el acceso a la información y para esto vamos a utilizar el siguiente sistema de numeración denominado esquema decimal, que es el que he puesto en la pantalla, por ejemplo. Que podemos ver que hay dos niveles diferentes de títulos. El primer nivel es el que tenemos los puntos 1, 2, 3 y 4. Y el segundo es el nivel que aparecen los subapartados, que es el 2.1, el 2.2, el 3.1, el 3.3, etc. Ya, es importante que el tema del esquema decimal se empiece con el numeral 1, nunca con 0. Igual que cuando contamos los dedos, de manera hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, y no de 0 a 1, 2, 3 y 4, porque si no, no nos sale bien las cuentas. Hay tres puntos que son fijos en la estructura de todo trabajo académico. El primero es la introducción, que es el número 1. Después tenemos la conclusión. La introducción y la conclusión son las etapas intermedias que quedan en el desarrollo del contenido, que viene a ser el relleno, del que hablaremos más adelante. El siguiente punto obligatorio es uno de los que se va a titular bibliografías o referencias bibliográficas, o por algo, por el estilo en que se puede numerar o dejar afuera de la numeración. Y en el ejemplo que los he puesto en la pantalla, no, yo no lo numero, pero si lo numeramos no pasa nada. Lo importante es que se puede tener el punto, ese punto tiene que estar ahí. Y por último tenemos una opción de anexos. Los anexos son materiales que por su extensión o por sus características no es posible integrar en el cuerpo del trabajo, pero tienen que estar ahí para proporcionar información adicional al lector. Este punto es opcional, puede estar o no puede estar, pero siempre está disponible en un trabajo académico. Ahora sí vamos a hablar con el desarrollo, que está en la mitad de los intermedios. Aquí hay que tener presentes dos cuestiones. La primera es que nunca puede haber un punto en un trabajo académico que se titule desarrollo, nunca. Y la segunda es que nunca puede haber un único punto de desarrollo. Tiene que haber como mínimo dos o más, independientemente cómo se titulen. Además, nos es aconsejable superar los 3 niveles de títulos en nuestro esquema. En el ejemplo que te he puesto en la pantalla, yo utilizo 2 niveles, el nivel en donde están el 1, el 2, el 3 y el 4, y después
el 2.1, el 2.2, etcétera. 3 está bien, es muy razonable, con mucho 4. Más allá de ahí no, porque empezamos a deslizarnos y ya no guiaríamos al lector. Cuando apartamos y subapartamos, tenemos que tener en cuenta nuestro trabajo. Eso no lo va a dictar el contenido y solamente el contenido. Es el número de subapartados. Tampoco tiene que tener un equilibrio entre la diferencia de partes del trabajo. Podemos tener un punto con 3 apartados. Todo depende de las necesidades de la exposición. Pero sí debemos tener presente que nunca se debe abrir un nivel de título que solo tenga un subapartado en el momento que aparece el subapartado 2.1 y el 2.2. Solamente tiene el 2.1, que es si tiene el 2.1 sería ya un problema estructural. Tenemos que diferenciar visualmente nuestras diferencias de niveles de título para guiar al lector, pero no vamos a utilizar nunca diferentes tipos de letra. Nos vamos a servir de otros recursos tipográficos como la del tamaño de letra, la negrita y la cursiva, de letra más grande para el nivel superior, porque es la forma como que estamos guiando al lector y estamos haciendo que esta sea un escalón más alto o más bajo. Además, este nivel superior está en negrita y el nivel inferior está en negrita y en cursiva. Y otro concepto muy importante es que nunca se pone un punto al final. Como podemos ver que en la introducción está la contaminación, 2.1 la contaminación del aire que afecta a la salud, en personas de la ciudad de Quito, el 2.1 desafíos para evitar la contaminación en Quito y el desarrollo. El 3 niveles de contaminación, 3.1 niveles elevados de partículas de contaminación, 3.2 enfermedades respiratorias, 3.3 estudio reciente en Quito que mostró los grupos más vulnerables. Y en conclusión, que son las referencias bibliográficas o los anexos. Como mencioné antes, no es necesario, pero tenemos que poner siempre en todo trabajo para poder guiar al lector y ver de dónde sacamos la información. Otros aspectos importantes es usar conectores, por ejemplo, además, sin embargo, o en conclusión. Incluir citas y referencias en formato APA, ejemplo, García Moreno en 2019, contaminación atmosférica y salud editorial universitaria, y mantener un tono formal y preciso. Ejemplo es un párrafo mal redactado y su corrección. Está mal cuando ponen la contaminación del aire causa enfermedades. Es importante cuidar el ambiente y aquí ya podríamos ver que está mejor y ya está corregido cuando sale la exposición a altos niveles de contaminación atmosférica está relacionada con su aumento en las enfermedades respiratorias en la población, por lo que es urgente adoptar medidas que reduzcan las emisiones y protejan la salud pública. Un texto académico es un escrito formal y objetivo que presenta información de manera clara y ordenada. Su estructura típica incluye introducción, desarrollo, conclusión y bibliografías. El lenguaje formal es esencial para la claridad y precisión. La bibliografía es obligatoria y los anexos son opcionales. El esquema decimal es útil para enumerar apartados y subapartados. La claridad y precisión son fundamentales para el éxito académico y profesional. Un buen texto académico comunica ideas de forma efectiva.